estudio bíblico, ¿ok? A las 7 de la tarde también. Y este próximo sábado seguramente no tendremos nada, pero bueno, si hay algo ya les diré, ¿ok? Ayer tuvimos un discipulado especial y la verdad que es bueno, ¿ok? Porque dice la Biblia dice, vayan y hagan discípulos, y una de las cosas que el Señor hacía era, tú le ves continuamente al Señor enseñando, ¿ok? Enseñando, yo cuánto he sido bendecido por enseñanzas, ¿ok? De siervos de Dios. Y nada más, así que aprobaron la religión evangélica, ¿ok? En los colegios de aquí, en el Colegio Príncipe Felipe y en el colegio que estudian mis niños, religión evangélica. Entonces ahora ya pueden cursar religión evangélica, ¿ok? Porque aquí en España, por ejemplo, tienen religión, ¿verdad? Religión católica. Tienen religión católica y mi espada. Vamos para allá. O sea, España es un país católico, ¿verdad? Y en los colegios te dan religión católica. Pero como es un país democrático, tú puedes escoger otra religión. Por ejemplo, puedes escoger la religión musulmana, si eres musulmán. ¿Hay aquí algún musulmán? Puedes escoger la religión evangélica, a lo mejor también me parece que es la religión judía, ¿ok? Entonces, para que puedan enviar un profesor, por ejemplo, de religión evangélica, se necesita un cierto número de alumnos, por ejemplo, 12. Creo que el mínimo es 12, más o menos, ¿ok? Y ya los dos colegios de aquí cumplen la normativa, así que los dos tienen religión evangélica, ¿ok? Vamos el día de hoy a compartir la palabra. Por favor, si me pueden acompañar en el segundo libro de los Reyes, vamos a abrir ahí en el capítulo 4 y vamos a leer ahí una palabra, ¿ok? Ok, mira lo que dice. Ok, lo tenemos, ¿verdad? Segunda de los Reyes, capítulo 4, verso 1, dice: la viuda de un miembro de la comunidad de los profetas le suplicó a Eliseo: mi esposo, su servidor, ha muerto, y usted sabe que él era fiel al Señor. Ahora resulta que el hombre con quien estamos endeudados ha venido para llevarse a mis dos hijos como esclavos. ¿Y qué puedo hacer por ti?, le preguntó Eliseo. Dime qué tienes en tu casa. Su servidora no tiene nada en casa, le respondió, excepto un poco de aceite. Eliseo le ordenó: sal y pide a tus vecinos que te presten sus vasijas. Consigue todas las que puedas, luego entra en la casa con tus hijos y cierra la puerta. Echa aceite en todas las vasijas y a medida que las llenes, ponlas aparte. Enseguida la mujer dejó a Eliseo y se fue, y luego se encerró con sus hijos y empezó a llenar las vasijas que ellos le pasaban. Cuando ya todas estuvieron llenas, ella le pidió a uno de sus hijos que le pasara otra más, y él respondió: ya no hay. En ese momento se acabó el aceite. La mujer fue y le contó al hombre de Dios, quien le mandó. Ahora, Eliseo le dijo lo siguiente, ¿no? Dice: ahora ve a vender el aceite y paga, ¿qué dice? Paga tus deudas, y con el dinero que te sobre podrán vivir tú y tus hijos. Padre, te agradecemos en esta tarde que nos permites estar aquí, Señor. En el nombre de Jesús, papá, gracias, Señor, que tú me das el privilegio de poder compartir tu palabra, Señor. Espíritu de Dios, quiero solicitar de tu ayuda, de tu gracia, de tu favor, de tu asistencia, de tu unción, Padre, para poder, Señor, el día de hoy enseñar tu palabra, papá. Yo bendigo cada vida que está aquí, papá, Espíritu de Dios,
Y querido Padre, tú conoces, Señor, la necesidad de cada uno de nosotros, papá. Y te confiamos, Padre, por este tiempo y esta palabra, papá, que nos anime, nos exhorte, querido Padre, y nos infunda aliento para poder, Señor, seguir hacia adelante, papá. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a la palabra de Dios. Eso, muy bien. Ok, entonces la palabra nos dice que, vamos al primer versículo. Mira qué dice aquí la Biblia. Ok, dice, la vida de un miembro de la comunidad de los profetas, dice, le suplicó a Eliseo. Ok, ¿quién era Eliseo? ¿Quién era Eliseo? ¿Alguien me sabría decir quién era Eliseo? Bueno, si no me lo saben decir, yo se los explico, ¿verdad? Para eso estoy aquí. Okay. Eliseo era un discípulo de Elías. Okay. La Biblia, por ejemplo, estuvimos estudiando el día miércoles, ¿verdad? Estuvimos estudiando de Elías. Y, por ejemplo, vemos a Elías que era un hombre de unción, ¿verdad? Dice Santiago que Elías era un hombre sujeto a pasiones. Era como nosotros, ¿ok? Y Eliseo igual, era como nosotros. O sea, los hombres de Dios, los que tú les ves allí, el único especial, te voy a decir quién es, Jesucristo. Es el Dios que ellos cargaban. El Dios que tú cargas el día de hoy. ¿Ok? Y encima, una de las ventajas es que el día de hoy estamos en un mejor pacto. Mucho mejor que el pacto en el que se movía Elías y Eliseo. ¿Ok? Entonces la Biblia dice que Elías, que vivió en Israel, compartía, ¿ok? Elías dice la palabra que va a orar y el Señor va a cerrar el cielo por 3 años y medio. Porque una de las cosas era que Israel en verdad se había alejado de Dios, habían caído en la idolatría, habían empezado a hacer todos los, vamos a decirlo así, las obras de los cananeos. O sea, la palabra dice que los cananeos, por ejemplo, ellos sacrificaban a sus hijos a Moloc, ¿verdad? Les compartía esto el día miércoles. Ellos tomaban a sus hijos y los ofrecían. Imagínense, ¿ustedes sacrificarían a su hijo como ofrenda para Moloc? Y eso Dios le prohibió a Israel. Le dijo, cuidado, hagas eso, Israel. Cuidado, te olvides de mí y empieza a sacrificar a tus hijos. Y eso ocurrió con Israel. Israel se partió en dos, ¿ok? Estaba el norte, que era Israel y la capital Samaria, y el sur, que era Judá, ¿ok? Y la capital era Jerusalén. Estaba Judá, que eran los reyes de la descendencia de David, y luego estaba Israel, que se había partido. Todos los reyes de Israel fueron reyes que vivieron lejos de Dios. Solamente hay un rey que más o menos se portó algo bien, un poquito se portó bien, que fue Jehu, ¿ok? Ahí tenemos en Libro de los Reyes, Crónicas, tenemos la historia de los reyes de Israel. Qué curioso que más adelante el libro de Apocalipsis va a decir algo. Ustedes son reyes y sacerdotes, va a decir la palabra, ¿verdad? Todo lo que leemos en el Antiguo Testamento es una enseñanza para nosotros, ¿ok? La Biblia dice que Israel tenía enemigos que eran visibles. El día de hoy nuestro enemigo no es un enemigo visible, sino es un enemigo invisible. Claro, también hay enemigos visibles, ¿verdad? Mejor dices, mi jefa, mi enemiga es mi jefa. Mi esposo, él es mi enemigo. No, es lo que le mueve a tu esposo, ¿ok? Lo que le controla a tu esposo, ¿ok? Porque dice Efesios capítulo 6, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades y huestes, ¿ok? Entonces la Biblia dice que Elías, una de las cosas que me va a llamar la atención, porque Elías tú le ves que de repente va a llegar a Israel y se va a encontrar con el rey Acab. Van a tener ahí un encuentro estos dos, Acab y Elías. El rey Acab fue uno de los reyes más malos de Israel. Malo Acab. Dice la Biblia que no hubo otro, ¿ok? No hubo otro rey como Acab, de lo malo que era, porque tenía una esposa que se llamaba Jezabel, y era una bruja esta mujer. Era bruja, era mala esta mujer, y tenía mucha influencia sobre su esposo Acab, porque tú le ves a Acab tenía algo de temor de Dios, pero
Pero me llama la atención cómo personas pueden creer en Dios, ¿verdad? Y luego después ser tan malos. ¿Cuánta gente allá afuera que cree en Dios, pero qué mala que es? Y es la condición del corazón, ¿ok? Del ser humano. Por eso necesitamos que Jesús venga a nuestra vida. Ahora, cuando el Señor llega, debemos dejar transformarnos por Él. Porque sí, el Señor puede llegar, pero si yo no me dejo transformar, entonces no va a valer de nada. Dice el apóstol Pedro que el postrer estado va a ser peor. Mejor, dice Pedro, les hubiese sido que no conozcan, a que conozcan, y ahora su postrer estado, dice Pedro, es 7 veces peor. Entonces dice la palabra que Acab tenía una esposa que se llamaba Jezabel, y era bruja y mala. Y era tan mala que va a aparecer en el libro de Apocalipsis. En el último libro se lo va a decir a una de las iglesias: tengo algo contra ti. Dice que toleras ahí a Jezabel. Dice que induce a mis siervos a fornicar, a cometer inmoralidades sexuales. Entonces vemos que era un demonio, ¿ok? Y ese demonio, hay personas que dicen, ¿ok? Personas que dicen, el espíritu de mi abuelita, ¿verdad? Hoy hay gente que he escuchado que dicen, yo oro a mi abuelita para que me proteja, a mi abuelito, no sé, seguramente también escuchaste, ¿verdad? Porque perciben, ¿ok? Pero lo que se percibe el día de hoy no son las almas, porque dice la Biblia, está predestinado que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Lo que se mueve en el mundo espiritual son demonios, ¿ok? Por ejemplo, el demonio que estuvo en Jezabel murió, pero el demonio salió de Jezabel y buscó otro cuerpo para meterse. Pero lo tremendo que no solamente es uno, son muchos, ¿ok? Muchas Jezabeles. El Señor, cuando vamos a la Biblia, nos enseña, ¿ok? El mundo espiritual. Nos dice que no son almas lo que se mueven. No es tu abuelita que se te apareció en tus sueños, sino que son demonios, ¿ok? El hombre muere y dice que se va, o se va a la presencia de Dios, o se va al Hades a esperar allí a ser juzgado. Y ya dice que en el Hades, San Lucas capítulo 16, dice que en el Hades ya las personas están pasando tormento, ¿ok? Entonces, la Biblia dice que llegó Elías allí a Israel, se encuentra, ¿ok? Con Acab, y Acab le va a decir, ¿eres tú el que trastornas a Israel? Segunda de Reyes capítulo 17, ¿eres tú el que trastornas a Israel? Y dice... Primera de Reyes capítulo 17. Y dice, no, eres tú, Acab, y Jezabel, tu esposa, que están corrompiendo. Son los pecados tuyos, Acab, lo que está deteniendo la bendición de Dios. Lo que ha detenido que estos 3 años y medio no caiga una sola gota de agua. Que es una de las cosas que el pecado produce, ¿ok? El pecado produce muerte, sequía, esterilidad. Entonces la Biblia dice que Acab tenía un siervo. Mira, abre por favor en Primera de Reyes capítulo 17. ¿Qué se llamaba este siervo? Mira. A ver. Baja un pelín más abajo, por favor. Vale. Ok, a ver, y la palabra B, vale. Ok, me parece que es, continúa un poquito más abajo, por favor. Se llama dime, versículo 17 puede ser, a ver. Vamos a ver. Vale. Un poquito más abajo. Vale, ok, bueno, ok. Me parece que es el 18, ábreme el 18. El siguiente, sí, el 18 es. Vale, mira, 18. Ahí está, sí es ese. Ok, venga. Baja un poquito más abajo, el tercer año, dice, ve y preséntate. Dice, ok, así que Elías se puso en camino, mira, para presentarse a Acab. En Samaria había mucha hambre, ok.
Dice, por lo tanto, dice acá, mandó a llamar a Abdías. Abdías es este hombre, ¿ok? La Biblia dice entonces que hubo sequía, hubo hambre, y el Señor le dice a Elías, vete, te vas a ir al arroyo de Kerit, se llama, ¿ok? Y la palabra dice que Elías era alimentado por los cuervos, dice la Biblia, que los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana y pan y carne por la noche. ¿Okay? Pero también me llama la atención que en los tiempos de Elías también habían otros profetas. Y dice la palabra, mira, por ejemplo aquí, Abdías, en el versículo 4, dice, mira, dice que Abdías protegía a los siervos de Dios. Y dice, yo protegía a los siervos de Dios. Dice, como Jezabel estaba acabando con los profetas del Señor, dice, Abdías había tomado a 100 de ellos y los había escondido de 2 en 2 en cuevas. Dice, de 50 en cada cueva. Y les había dado de comer y de beber, ¿ok? Entonces la Biblia nos habla, por ejemplo, de Elías, ¿ok? Elías, y estaban los profetas también del Señor. Pero vemos que Elías, él, a pesar de la sequía, a pesar del desierto que había, de la crisis que había, de la crisis económica que tenía Israel, Elías no pasó crisis. La Biblia dice que el Señor le enviaba cuervos para que le alimenten con pan y con carne. Le llevaban pan y carne por la mañana y pan y carne por la noche. Sin embargo, la palabra nos dice, nos muestra de otros siervos de Dios que Jezabel los estaba matando, pero Abdías, que era un hombre temeroso de Dios, que era servidor de Acab, estaba con ellos, él le servía a Acab y le servía a Jezabel, pero era un hombre que tenía temor de Dios. Dice que cogió a los profetas del Señor y los escondió, tomó 100 siervos de Dios y los escondió en cuevas, en 2 cuevas, los partió en 50. Dice que les daba de comer pan y agua. Pan y agua. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia? Mira, ahora por ejemplo en San Lucas capítulo 12, verso 47. Vamos a abrir San Lucas capítulo 12, verso 47. ¿Qué diferencia? Como Elías, ok. Elías, a pesar de la crisis, el Señor le envió cuervos para alimentarle con carne y con pan. Y vemos aquí otros siervos de Dios que a unos mataron y otros solamente les dieron el sustento básico, pan y agua. Pan y agua. Por eso, qué importante es, ¿ok?, que nosotros no nos quedemos como estamos. Romanos 12:2, no te conformes a este siglo. Mira qué dice San Lucas capítulo 12, verso 47. Mira qué dice aquí. El siervo dice que conoce la voluntad de su Señor y no se prepara para cumplirla, recibirá muchos golpes. En cambio, el que no la conoce y hace algo que merezca castigo, recibirá pocos golpes. Vamos a repetir, a ver, verso 47, mira, ¿qué dice aquí? Verso 47. El siervo que conoce la voluntad del Señor y no se prepara para cumplirla, recibirá muchos golpes. Aquí tenemos 2 casos, ¿verdad? Déjame ese texto, ¿ok? Elías, que era un hombre, dice en Primera de Reyes capítulo 17, dice, yo estoy en la presencia de Dios, dice Elías. Era un hombre que estaba conectado con Dios a pesar de cómo era él, que él no era alguien perfecto, pero estaba conectado con Dios. Y al estar conectado con Dios, el Señor le guió hacia el lugar donde él iba a estar bien, él iba a tener sustento. El país estaba en crisis, estaba mal. Habían siervos de Dios que estaban solamente alimentándose con pan y con agua, y encima los estaban matando Jezabel. Pero un hombre que vivía un pasito por delante en la relación con el Señor, estaba viviendo otro tipo de vida. Yo he volado, ¿ok? Cuando me he ido a Rumanía, cuando me he ido a mi país o cuando vine para acá, ¿verdad? Y a veces nos ha tocado volar en lluvia, ¿verdad? Es feo cuando llueve y te toca volar, Pero ¿saben qué? El avión sale, ¿verdad? Y está
está lloviendo, pero una vez que pasa las nubes, la tormenta se queda abajo y el avión va por encima de las nubes. Es lo que le estaba pasando a Elías. Elías estaba por encima, ¿ok? La tormenta estaba abajo, pero Elías estaba por encima. ¿Por qué? Porque Elías era un hombre que buscaba a Dios constantemente. La Biblia dice que caminó, estuvo 40 días, dice que caminó hasta el monte de Horeb. Y todas aquellas personas que dan un paso en la fe, por ejemplo, tú ya has dado un paso hacia adelante, pero no es suficiente porque podemos quedarnos, ¿ok? En el caso de los hombres de Dios que estaban siendo alimentados con pan y con agua. ¿Cuántas personas en la iglesia están siendo alimentadas con pan y con agua? ¿Y cuántas personas en la iglesia están viviendo, le están trayendo los cuervos, le están trayendo carne y le están trayendo pan? Les decía el día de ayer, es bueno venir a la casa de Dios. Vente 2, 3 veces a la casa de Dios, ¿ok? A la semana. Proverbios capítulo 11 dice que seamos equilibrados. Pero yo les decía el día de ayer, cuando yo me convertí yo tenía hambre de Dios. Yo quería saber del Señor. Y iba sábado, iba domingo, iba a los discipulados, iba a la oración. Y una vez que yo ya me sentí, porque es una de las cosas, ¿ok? A ti te da gratitud. Cuando Jesús viene a tu vida, tú eres agradecido y tú dices, Señor, me salvaste del infierno, cambiaste la maldición. Mira cómo estaba perdido, estaba esclavizado. Ahora trajiste paz a mi corazón, trajiste armonía a mi casa, restauraste mi familia. Ah, Señor, gracias, voy a seguir con mi misma vida anterior. No. Una de las cosas que te va a producir es gratitud y decir, bueno, ahora, ¿qué tengo yo que hacer? El Señor Mequí dice, cambió mi lamento en baile. Y ahora, Señor, ¿yo qué tengo que hacer? Yo quiero hacer algo por ti, porque es lo que provoca la fe dentro de ti. Provoca decir, Señor, yo quiero hacer algo. ¿Qué tengo que hacer, Señor? Que es una de las cosas que la Biblia dice que es su voluntad. La voluntad de Dios dice que demos las gracias en todo. Pero también dice la palabra que el Señor en nosotros va a producir fruto. Y dice la Biblia, ¿ok? Mira qué dice. El siervo que conoce la voluntad del Señor y no se prepara para cumplirla, recibirá, ¿qué dice? Muchos golpes. O sea, ¿cómo yo me preparo para cumplir la voluntad de Dios? ¿Cómo me preparo para cumplir la voluntad de Dios? Bueno, primeramente la Biblia dice en Hebreos 12, corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante, despojándonos de todo peso y del pecado, dice la Biblia. ¿Ok? Una de las cosas que vamos a necesitar es paciencia. Ser pacientes. Las cosas no van de aquí. A veces queremos que las cosas cambien ya el siguiente día, la siguiente semana, el siguiente mes. No, las cosas a veces van despacio, ¿verdad? No van tan rápido. Y una de las cosas que Jesús y el apóstol Pablo va a decir, que seamos diligentes. El ser diligente. Puede ser que tú no el día de hoy no estés viendo mucho resultado, pero lo vas a ver. Lo vas a ver. Vas a ver el resultado de creer en Jesucristo. Yo me convertí al Señor. Y una de mis mayores debilidades, yo les he dicho que era hablar en público, ¿verdad? Les he compartido eso. Pero ¿saben cuál era la siguiente debilidad? Una de las siguientes debilidades, otra debilidad era que inicié el ministerio, en este caso el ministerio de evangelismo, o incluso cuando el Señor me ha llamado ahora para pastor. Una de las debilidades ha sido la juventud. La juventud es una debilidad. Porque, ¿qué pasa cuando una persona es joven? Una persona cuando es joven no tiene mucha experiencia. Es una debilidad el ser joven. Nosotros, por ejemplo, nuestra iglesia, ¿cómo se dice? A ver, nuestra cobertura, ¿verdad? Es la Iglesia Pasión por Cristo, el pastor Juan Cano se llama. Él es uno de los mejores maestros de la palabra de España
Y les digo algo, yo no sé, pocos. Hay buenos, ¿ok? Pero dentro de los maestros del mundo, yo creo que él está en uno de los mejores lugares. Porque yo les digo, yo estaba ahí con él, recibiendo palabra. Y mejor dicho, estoy cada mes voy a recibir enseñanza de él. Y una vez que no fui, me puse triste porque dije, me perdí hoy la enseñanza. Porque ¿cuánto he sido yo bendecido por los siervos de... ¿Cuánto he sido yo bendecido por mi pastor? ¿Cuánto he sido bendecido por un libro, por ejemplo, un audiolibro, que de repente empieza este audiolibro y yo le pedí a Dios que este libro sea de bendición para tu vida, y finalizó ese audiolibro y yo digo, wow, qué bendición ha sido este audiolibro, y me ha llevado a mí a otro nivel en la fe, a conocer cosas que antes no conocía. Entonces, el pastor Juan Cano, que es uno de los mejores maestros de España, con una iglesia, él no nos dice los miembros, pero mínimo tiene 3,000 miembros la iglesia, un auditorio de cerca de 1,500 personas, entre 1,300 y 1,500 personas tiene el auditorio. Y tú le ves, él, cuando nosotros llegamos a su iglesia, una de sus debilidades era que no sabía hablar muy bien el español. Por eso la epístola de los Corintios va a decir en el capítulo 12, la primera epístola, el apóstol Pablo va a decir que ese aguijón que tenía, esa debilidad que tenía, era donde Dios dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y él, una de las cosas, ¿ok? Una de las debilidades era el hablar español. Por ejemplo, él llegó, yo no sé los que están aquí, ¿ok? Entró un día a un bar y dice, por favor, póngame un café con leche con 2 porros. ¿Saben qué significa aquí? Pues no saben lo que significa porros, ¿no? Aquí porros son porros de marihuana, ¿ok? Lo que cuando fuman hachís o marihuana, aquí le dicen porros. Entonces entró allí al bar y dice, por favor, póngame un café con leche y póngame 2 porros. Y quería decir, póngame 2 porras. Pero dijo, póngame 2 porros, y estaba ahí la Guardia Civil al lado. Y la Guardia Civil se empezó a reír y dice, ¿tú de dónde vienes, no? Él nació en Almería, pero se crió toda su vida en Alemania. Y de Alemania el Señor lo envió para España, pero su español era un español muy básico hasta el día de hoy. Bueno, ustedes lo vieron, ¿verdad? El día ha mejorado muchísimo el español, muchísimo, claro, le toca predicar. Pero él era una de sus debilidades, el español, el saber comunicar, porque una de las cosas es que tú recibes un mensaje de Dios, ahora comunícalo. A veces llevar un mensaje, a veces te dicen, ¿verdad? A veces te dicen, vete y dile a fulano tal y cual, y luego llegas y tú vas donde fulano y dices, me digo que te diga esto y lo otro, y ya o era al revés, ¿no? A veces estamos así. Pero una de las cosas que a él le llevó es a buscar a Dios, a meterse con Dios. Y yo le digo, él ayunó 42 días. Y cuando nos íbamos a cambiar de templo, dice, estoy de ayuno, llevo 10 días ayunando. Y yo decía, madre mía, 10 días. Un hombre de disciplina, un hombre que se levanta muy pronto a orar. Pero esa debilidad le impulsó ¿a qué? A buscar a Dios, a acercarse a Él. Y es una de las cosas que también mis debilidades han hecho que yo me meta a buscar a Dios. Para un joven, una de las mayores debilidades es la juventud. Para un anciano, ¿cuál es? La vejez. Si un anciano se convierte tarde, por ejemplo, hay personas que se han convertido, ¿verdad? Hay el caso de una persona que se convirtió a los 78 años. Recibió a Jesús, se convirtió. Ahora imagínate, dice, wow, ahora experimento paz, Dios me sanó el cuerpo, tengo una vida diferente, y se convirtió a los 78 años. ¿Cuál es la debilidad de esta persona? Es decir, pero es que ahora soy anciano, ¿verdad? Y todos estos años los perdí. Es una de las cosas que yo pensaría, vamos. Decir, 78 años desperdiciados cuando había una mejor vida para mí. Es una debilidad. Y quiero decirles algo, así están muchos, ¿ok? Hay muchos cristianos que están así. Muchos cristianos. Pasan los años y va a llegar el momento donde
Se darán cuenta y van a decir, yo desperdicié mi vida. ¿Por qué no se me iluminó antes la mente? Desde la década de 2010 al 2020 el Señor estaba preparando pastores, profetas, evangelistas, apóstoles, maestros. Gente para el servicio, gente para el ministerio. Porque el llamado, por ejemplo, para un pastor aproximadamente son entre 10 y 15 años, ¿ok? Conozco que pastores iniciaron a los 5 años. Bueno, la Biblia dice que se intente que no sea tan pronto, porque no vaya a caer en orgullo y en la condenación de Satanás, dice la epístola de Timoteo. Aproximadamente para que se forme un pastor se necesitan 10 años mínimo. Entre 10 y 15 años para que Dios forme un pastor. Entre la década del 2010 al 2020 Dios estaba formando pastores, estaba formando evangelistas, estaba formando siervos, ¿ok? Para el ministerio, dice la palabra en Efesios, que levanta profetas, evangelistas, apóstoles, pastores, maestros para la edificación ¿de qué? Del cuerpo de Cristo. El Señor está muy interesado en que tú seas edificado. Porque si tú eres edificado y tú te levantas a vivir una vida diferente, tú vas a ser de bendición para otras personas. Entonces, entre el año 2010 y 2020 el Señor estuvo formando ministros, es la palabra. Ahora, hay ministros que se dejaron formar, hay otros que no se dejaron. Por ejemplo, llegamos a los seminarios, llegamos a los estudios y quiero decirles algo. Yo tenía mucha gente alrededor mía. ¿Cuántos el día de hoy están de pastores? Contados, pocos. Pocos. Y desde la década del 2020 hasta el 2030 Dios está formando. El día de hoy Dios está formando ministros aquí en Panal de Miel y en otras iglesias. Ahora, ¿quién se va a dejar formar por Dios? En el año 2030 el Señor va a poner el sello. A ver, aprobado, este sale como misionero, como pastor, como evangelista, como un hombre de bendición. Ahora, ¿quiénes se dejan formar? Porque puede ser que llegue el año 2030 y pase alguien y diga, no, esto todavía no está. Necesita otros 10 años, vamos a dejar otros 10 años más. No. Ahora ya depende de nosotros. Nosotros somos los que nos vamos a mover. El Señor está formando el día de hoy ministros. Por eso es que dice la palabra. Dice, el que conoce. A ver, pues súbeme arriba el versículo. A ver. El siervo que conoce la voluntad del Señor y no se prepara para cumplirla, recibirá muchos golpes o muchos azotes. El que no se prepara, dice la palabra. ¿Por qué muchas personas están siendo golpeadas? Porque no está diciendo en la otra vida. Sí, en la otra vida. Bueno, en la otra vida los impíos, ¿ok? Los hijos de Dios, no, los hijos de Dios van a ser salvos. ¿Por qué muchos hijos de Dios, muchos cristianos están siendo golpeados, azotados? Porque no se están preparando para ese llamado que Dios tiene para ellos. Y a veces la gente es golpeada y no se da cuenta que es el Señor como que le está pinchando para que cambie, ¿ok? Su vida y que deje de buscar, porque me ha pasado a mí, ¿ok? Me pasó. Me llamaron para el ministerio, pero una de las cosas que hacía era buscar más las cosas de este mundo, buscar la bendición, que es lo que todos hacemos. Quiero buscar la bendición, el trabajo donde me paguen más, mis fuerzas. Es bueno, ¿ok? Trabajar. Todos dice la Biblia que no trabaja, que no coma, pero no solamente debemos de confiar en nosotros, sino en la provisión de papá. Dice la palabra, no es por fuerza ni ejército, sino por el Espíritu Santo. Entonces, una de las cosas que me ocurría, yo iba y buscaba pues las cosas, la bendición. Yo ya conocía al Señor, pero yo no quería alinearme a su voluntad. Yo tenía mis sueños, tenía mis planes, tenía mis cosas, pero quiero decirles algo, los planes del Señor siempre van a ser mejores, mucho mejores. Mucho mejores. El día de hoy le doy las gracias que no se cumplió ninguno de los sueños que tenía antes, porque el sueño que Dios tiene es mejor. Un sueño que me va a bendecir a mí, bendice mi casa, bendice mi familia y bendice a las personas. Entonces, ¿cuántas personas están siendo golpeadas? Porque no se están preparando para conocer la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo yo me preparo para hacer la voluntad del Señor?
¿Cómo yo me preparo? Por ejemplo, hace unas semanas atrás me llamaba un hermano y me decía, del hermano de evangelismo, estuvimos hablando antes del evangelismo que tuvimos aquí, y me dice, hermano, lo estuve viendo en YouTube. Y me dice, y hermano, me dice, ¿verdad que usted se pone nervioso cuando predica? Le digo, sí, a veces sí me pongo un poco nervioso. Le digo, sí. Dice, sí, hermano, porque estuve esta semana haciendo un curso. Dice, un curso y decían que todas las personas que tienen metida la mano en los bolsillos es que están nerviosos. Claro, porque yo a veces estoy así, ¿verdad? Con la mano en el bolsillo. Y bueno, es la mano izquierda, ¿verdad? Entonces, si tú le ves a un predicador con la mano derecha, preocúpate. Si le ves a un predicador al menos que sea zurdo. Si es zurdo, tiene excusa. Pero si tú le ves a un predicador así con la mano derecha en el bolsillo, preocúpate. Pero si es la izquierda, es diferente, ¿ok? Entonces me dice el hermano, ¿verdad que usted se pone eso? Porque yo le veo con la mano en el bolsillo. Y hice el curso y decía, si tiene la mano en el bolsillo, está nervioso. Tienes que sacar las manos. Dice que ha hecho, ¿no? Saca las manos y habla y mueve las manos. Es que a veces las técnicas del mundo son... ¿Tienes un boli por ahí? Por ahí yo tengo un boli. ¿Verdad? Sí, efectivamente, el lenguaje corporal. Y yo decía, no, hermano, le digo, ¿qué va? Usted cuando me vea con la mano en el bolsillo, eso significa que todo está bien. Ahora, si usted no me ve con la mano en el bolsillo, ahí sí preocúpese, digo. Preocúpese. ¿Ves cómo es contrario al mundo? Contrario a lo que te enseña el mundo. Yo iba ahí, curso para hablar en público. Y salía ahí un hombre, decía, miren, ustedes me ven a mí, decía este hombre, y me ven como yo soy feo, y me ven como tengo las orejas. Y verdad, el hombre era feo y tenía unas orejas de dumbo, así, grandes. Y yo decía, tiene razón este hombre, y empecé a escucharle. Dice, ahora ya puedo hablar en público. Y dice, antes no, pues estaba complejado. Estaba complejado de mi físico, estaba complejado de mis orejas. Y entonces empecé a escucharle al hombre. Empecé a ver qué es lo que hacía, porque a mí también me daba cosa hablar en público, ¿verdad? Y entonces pues te empieza a dar que para que se te quiten los nervios, cógete un bolígrafo y tú ves, por ejemplo, los políticos andan con un bolígrafo. Y yo ves mi primer video de YouTube, estoy con un bolígrafo así. El primero de todo estoy con un bolígrafo. Y luego haz curso de lenguaje corporal. ¿Cuántas visitas esos vídeos, verdad? Haz curso de saber vocalizar. Yo a veces aquí se me salen gallos, decía, para que te fluyas bien y puedas vocalizar bien, cuando estés en tu tiempo libre empieza y así yo estaba lavando los platos y yo, y yo no sé si alguna vez me escuchó la pastora, ¿qué estás haciendo? Yo no, es que eso fue en el curso que recibí. Pero luego después, claro, la Biblia dice, prepárate, dice la palabra. Pues no está mal hacer estos cursos, ¿ok? Y una de las cosas que me ocurría tiempo atrás es que le dedicaba mucho tiempo al bosquejo. Yo me levantaba, buscaba al Señor, leía la Biblia y me dedicaba muchísimo tiempo en el bosquejo. Mucho. Estaba 2 horas en el bosquejo y estaba ahí y me ponía ahí a predicar sin público, sin nada, ¿verdad? A veces en mi cuarto, a veces en el salón ahí, y terminaba y decía, wow, digo, qué predicación me salió. Yo mismo me voy a dar una ofrenda. Y luego llegaba al otro templo, y alguna vez aquí, y empezaba a venir al bosquejo, empezaba a hablar, y no me salían ni parecido a lo que me salía en casa. Yo decía, qué raro, digo, en casa me salió, pero si llego aquí, mezclé, cogí la última parte, cogí la primera. Y digo, qué raro. Pero no me daba cuenta que la preparación, viene del Señor.
Que si nosotros queremos que las cosas cambien, porque una de las cosas es que si tú quieres ver resultados diferentes, haz cosas diferentes. Porque si tú sigues haciendo lo mismo que has venido haciendo hasta el día de hoy, bueno, ya estás haciendo algo diferente, ¿ok? Te has animado a creer en Jesús, están llegando los estudios, a la oración, ¿verdad? Bueno, pues ahora voy a empezar a diezmar, ya es algo diferente, ¿verdad? Pero si tú quieres y estás cosechando algo, vamos a decirlo así, que lo que tú estás viendo no te gusta, eso es la palabra. Si lo que tú estás viendo no te gusta, entonces tienes que empezar a hacer algo diferente. Por ejemplo, me cayó un audiolibro hace años atrás, antes de que caiga la pandemia. Me cayó un audiolibro de la riqueza. Qué bueno este audiolibro, porque una de las cosas que me gustó es que hablaba de la generosidad. Hablaba de la generosidad, este audiolibro. Y se basaba mucho, tocó varios versículos de la Biblia, ¿ok? Este audiolibro. Era un audiolibro para todas las personas, no era un audiolibro religioso, pero sí cuando, por ejemplo, se centraba en ciertos valores, traía versículos de las enseñanzas bíblicas. Entonces, cuando terminé de escuchar ese audiolibro, fue una bendición. No sé si lo escuché 2 o 3 veces, pero ¿saben qué pasó cuando yo terminé de escuchar ese audiolibro? Y dije, tengo que hacer un cambio. Tengo que hacer un cambio en mi negocio. Y enero, que es uno de los meses para nosotros más difíciles, el mes de enero y febrero, porque imagínense, está la Navidad, por ejemplo, ¿verdad? Está la Navidad, están los gastos de la Navidad, la cena de Navidad, y encima aquí no solamente es Navidad, sino luego te cae Reyes también. O sea, aquí es Papá Noel y Reyes, y las comidas, y la cena de empresa, y no sé qué, que viene el uno, que viene el otro. Entonces, enero y febrero son los peores meses, ¿ok? Sí, es verdad, porque la gente está gastada. Pero, ¿qué me pasó? ¿Ok? ¿Qué me pasó? Que en enero decido aplicar este cambio, en uno de los peores meses. Dije, voy a hacer este cambio, voy a madrugar un poquito más y me voy a reorganizar en el horario. ¿Saben qué? Fue uno de los mejores meses que tuve. Facturé más de 6,000 euros en el taxi. Más de 6,000 euros. Nunca había facturado eso. Encima en un mes. Que era malo. Por escuchar que una enseñanza. Y encima que tampoco era bíblica. Pero quiero decirte algo. Hay siervos de Dios y hay libros que son. Qué buenos que son. Este era tenía poca unción. Pero por hacer un cambio, ¿ok? Un cambio. Por eso dice la palabra, no te conformes a este mundo. Haz cambios para que tú puedas conocer la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Señor? Eso. Tenemos que ir haciendo cambios, ¿sí? Hay cosas que no nos gustan. Si hay cosas que no nos gustan ver, tenemos que empezar a hacer cambios. Tienes que empezar a hacer cambios. Pastor, ahora sí voy a trabajar más. No, ese no es el punto. ¿Saben qué pasó? Al siguiente mes cayó la pandemia. Al siguiente mes me empezó a doler más la espalda porque le dediqué más horas al trabajo, porque dice la Biblia, tú no puedes servir a 2 señores. O sirves a Dios o sirves a las riquezas, dice el Señor. Porque con el Señor vas a tener todo. Dios te va a dar todo. Claro, el Señor tiene que darnos sabiduría, inteligencia también, porque una de las cosas que nos puede ocurrir es que sembremos en desiertos. Tienes que tener cuidado cuando siembres en desiertos, ¿ok? Porque el desierto no te produce cosecha. El desierto no te produce cosecha. Por ejemplo, yo me había comprado, lo comenté ayer esto, yo creo que no lo comenté, el mejor portátil. Lo comenté el día viernes. No lo comenté, ok. El mejor portátil, año 2009, el mejor portátil del mercado. El mejor. Me costó un pastizal ese portátil, 1,500, 2,000 euros, algo así. Era uno de los mejores. Y me convierto al Señor y escucho lo siguiente: el que siembra cosecha, independientemente de lo que siembres cosechas. Tú siembras ropa, vas a cosechar ropa. Tú siembras atunes, vas a cosechar atunes. Hermano, venga que... Me decía, venga que le doy atunes, me decían hace un tiempo atrás. ¿Y qué cosechaba?
atún, la casa llena de atunes. Y me decía, hermana, ya no me dé atunes, ya estoy hasta el copete, el arroz con atún. Ya me cansé. Siembras una sonrisa. Siembras amabilidad, amabilidad. Siembras finanzas, vas a cosechar finanzas. Pero tienes que tener cuidado dónde tú siembras, ¿ok? Entonces yo el mejor portátil, escucho. Siembra ropa, vas a cosechar ropa. Y independientemente del género, decía el predicador, vas a cosechar. Yo tenía mi portátil y tenía que viajar a mi país. Y pues yo voy a cenar mi portátil. Y estaba ahí mi primo y le dije a mi primo, primo, aquí está mi portátil, te lo siembro. Y se lo regalé a mi primo allá en mi país. Y llegué aquí y digo, ¿y qué pasó? ¿Y dónde está mi cosecha de portátil? Y el portátil que teníamos se empezó a poner lento, como mal. Y yo, claro, empecé a decir, y ya empecé a hacer radio. Y decía, qué bien me vendía mi portátil, ¿qué? Digo, pero Señor, si no dices que lo que siembras cosechas. Pero claro, yo sembré en un desierto, en alguien que lo utilizó para mal, para estar en cosas malas, en vídeos, en juegos. Es un desierto. Al año lo reventó al portátil. Entonces, claro, luego entendí, claro, es que sembraste en un mal lugar. Si hubieses sembrado en un buen terreno, hubieses cosechado otro portátil igual, o no sé, bueno, Dios sabe, ¿ok? Bueno, esto es un ejemplo, ¿ok? Es un ejemplo. Lo que uno siembra, cosecha, y es así, ya está. Lo que uno siembra, cosecha. Entonces, ¿qué ocurrió? Ok, que una de las cosas que nos va a llevar a prepararnos para la voluntad del Señor es que no es que yo me ponga a hacer bosquejos el día de la predicación, un día antes, sino que yo todos los días tengo que prepararme, todos los días. Tú todos los días tienes que prepararte, tienes que dar un paso en tu relación con Dios. Si ves que algo no cambia, si ves que algo está estancado, tú tienes que dar un paso con el Señor. Decir, Señor, hoy me voy a levantar 5 minutos antes que ayer, 10 minutos antes. Señor, hoy voy a estar contigo 5 minutos más, 10 minutos más. Señor, de vez en cuando leo la Biblia. Hoy, Señor, voy a leer pasando un día la Biblia. Voy a leer, Señor, pasando un día leo la Biblia. Voy a leer cada día. Ahora, Señor, voy a leer la Biblia cada día. Señor, ya la leo cada día la Biblia, pero es verdad que solamente la leo una vez al día la Biblia. Voy a leerla 2 veces al día, 3 veces al día. Voy a dar un paso, ¿ok? Para prepararme, para hacer la voluntad de Dios. Porque mira qué dice la palabra, mira, verso 48. En cambio, el que no conoce y hace algo que merezca castigo, recibirá, ¿qué dice? Pocos golpes. Di conmigo, pocos golpes. Pocos golpes. Cuando tú te preparas para hacer la voluntad de Dios, y si tú te equivocas, los golpes que vendrán serán pelos que te sacan de la cabeza. Porque Dios sabe que tú estás preparándote, que estás con el Señor. Y luego sales y a lo mejor las cosas no te van bien. Será poco los golpes que se reciba. Porque tú estás en ello, estás intentando prepararte. Lo estás haciendo, has dado un paso en la fe. Estás creciendo, estás avanzando, estás desarrollándote. Y te equivocas. Son pocos los golpes que el siervo que no se prepara. Entonces, ahora ya no... Sí, me preparo, ¿ok? Es bueno prepararse, ¿ok? Con audiolibros, con libros también. Pero más te vas a preparar en su presencia, en su palabra. Él te va a capacitar. Ahora, en vez de hacer tanto bosquejo, digo, Señor, estas 2 horas que estaba aquí haciendo bosquejo, pues te voy a dedicar más tiempo para ti. Te voy a dar más espacio. Y yo veo que es mejor la unción de Dios que mis preparaciones, que trae aquí el bosquejo, aquí a veces. Oye, qué aburrido a veces es escuchar personas que no tienen unción. Qué feo que es. Se te hace la predicación eterna. Se te hace la predicación eterna. Estás ahí sentado y... ¿a qué hora termina?
Porque hay poca sustancia y poca unción. Pero cuando hay unción, cuando el Señor está contigo, oye, si te pasa el tiempo, te ríes, Dios te exhorta. Personas se arrepienten riéndose. Esa es la unción de Dios. Se van riéndose, pero se arrepienten de sus pecados. Hay hombres que son así, hacen reír a la gente, pero luego se van fuera. Y dice, este hombre me hizo tanto reír que voy a dejar el pecado. Pero no es la risa, es la unción del hombre. Porque puede ser que el hombre de Dios no te haga reír tanto, pero tiene unción. Lo importante es la unción. Lo importante es la presencia. Es lo importante. Es la sustancia. Queremos que nuestra familia se convierta. Queremos que venga un cambio vamos a estar entonces más con papá. Entonces cuando yo le voy a hablar, y cuando yo le voy a hablar a mi querido, mi querido no va a decir, ay, qué tostón. Qué tostón, ¿por qué? Porque no hay unción cuando se habla. Pero si tú estás más con el Señor, a veces ya serán pocas tus palabras. Pocas. Y si te toca enseñar, que eso es bueno, ¿ok? Si puedes enseñarle a alguien lo que aprendes, enséñaselo a tu familia, enséñaselo a tus hijos. Pero enséñaselos con unción. ¿Por qué vale que tú le enseñes sin unción? Sin unción no vamos a ninguna parte. Sin presencia no vamos a ninguna parte. Por eso es que Elías dijo, estoy en la presencia de Dios. Por eso una de las cosas, ¿sabe? Este mes no he traído a nadie aquí estos agosto y septiembre no hemos traído a nadie a compartir. Porque yo veo, tengo ahí varias personas, aquí tengo ahí, en la reunión de pastores, yo digo, ¿a quién invito? Yo quiero que venga alguien que nos bendiga, que nos edifique. No quiero que venga alguien aquí y se pare y diga, oye, pero qué tostón, ¿verdad? No, que yo quiero que venga alguien aquí, nos deje algo, nos bendiga. Alguien que esté en la presencia de Dios. Porque si está en la presencia de Dios, nos va a bendecir. Y estoy viendo a quién invito estos próximos meses. Porque yo quiero traer buena gente. Gente que te alimente, gente que te bendiga. Que era una de las cosas que mi pastor hacía. Traía buena gente y salíamos bendecidos. Bien alimentados con un cambio en esos sentimientos, en esa mala atmósfera, ¿verdad? Que conforme va pasando la semana como que te vas desgastando, te vas enfriando, pero de repente llegas a la casa de Dios y te encuentras con un hombre que está en la presencia de Dios, viene un cambio. Y Elías estaba en la presencia de Dios. Elías se estaba preparando. Y por eso es que vemos, ¿ok? Vemos a este varón de Dios que se movió en esa unción. Y luego Elías, el Señor le va a decir, ahora vas a ungir a Eliseo, el hijo de Safat. Y fue y llamó a Eliseo. Dice la Biblia que Eliseo estaba arando, estaba trabajando. Dice que tenía 12 yuntas de bueyes, me parece que dice la Biblia. Y ahí estaba, y dice la Biblia que fue Elías y le tiró el manto a este varón de Dios, a Eliseo. Y Eliseo vino y se puso al servicio de Elías. Y estuvo ahí sirviendo a Elías, ayudándole. Todos estos años, una de las cosas que hemos estado haciendo es ayudando pues a mi pastor. De una o de otra forma. Ayudándole en la limpieza, ayudándole en el evangelismo, ayudándole con todas las cosas, ¿ok? Con todas las cosas, porque en lo fiel, tú eres fiel en lo poco, Dios te lleva hacia lo mucho. Eliseo, dice la Biblia, que va a recibir una doble porción de su santo, del espíritu de Elías, del Espíritu Santo. Eliseo va a hacer el doble de milagros que Elías. Y que Dios a ti te levante y haga el doble de lo que hemos conseguido hacer. Gloria a Dios. Yo me alegraría. Me alegraría que un hijo de Panal de Mel se levante en unción, en el poder del Espíritu Santo, a hacer el doble que lo que hemos hecho nosotros. ¡Qué bendición sería! Hay personas que no. Hay ministros y pastores que no quieren eso para sus ovejas. No, yo aquí el primero. Qué bendición que se levante alguien y haga el doble de lo que nosotros hemos hecho.
Entonces la Biblia dice que Eliseo le estuvo sirviendo, ¿ok? Una de las cosas entonces para servir es estar en su presencia y luego pues apoyar al reino. Porque aquí la recompensa no va a ser del pastor. Porque a veces nosotros decimos, no, que el pastor porque me ve, yo hago esto porque, pues que el pastor te recompense. Y gracias que llegamos a una iglesia grande y que ya el trabajo... ¿Por qué uno quiere ser reconocido? Nosotros queremos ser reconocidos. Yo quería ser reconocido por el pastor. Ay, el pastor es el que estamos ahí afuera evangelizando ahí. Uno quiere ser reconocido por alguien. Yo quería ser reconocido. Les digo así sinceramente, yo quería ser reconocido. Dice, una vez se levanta el pastor y dice, a ver, levántense aquí todos los evangelistas. Todos los que evangelizan fuera. Entonces nos levantamos. Y uno que apenas llegaba al evangelismo se levanta. Pero es que nos gusta que nos reconozca. A mí también me gustó que le digan a los evangelistas. Pero este ya fue demasiado descarado. Se levantó así. Porque te gusta que te reconozca. Yo también me levanté y digo, ay, qué bien que por fin el pastor se acordó de nosotros que estamos ahí. Pero y de repente giro al hermano, le veo. Digo, pero si el hermano apenas llega al evangelista. Llega y llega tarde. Apenas llega y cuando llega 1 hora tarde. Nos gusta que la gente nos reconozca. Es así, a ti te gusta que tu bebé te diga, bien, lo hiciste bien. A ti te gusta que tu pastor te diga, bien, lo hiciste bien. Bien, lo estás haciendo bien. El panel bien lo está haciendo bien. Llegamos ahí llegamos esta semana a la reunión de ahí del colegio. Y entramos, ¿verdad? Estaban las sillas ahí puestas. Entran todos los evangelicoides ahí a la reunión del colegio. Y ahí estamos con ellos. Ahora sí se va a saber quiénes son de aquí cristianos de este colegio. Y no nos hemos enterado. Y ahí entró un poco de compañeros de mi niño, de Diego Israel. Y entraron y se sentaron a la primera fila. Y le digo yo a la pastora, no, nosotros no vamos para atrás, vamos a la segunda fila, vamos para atrás. Y se sentaron ahí. Y bueno, y ahí empezó la directora y el jefe de estudios empezó a hablar, bueno, que aprobaba la religión evangélica, no sé qué, no sé cuánto, y a explicarnos, a mencionar a los niños, ¿verdad? Y cómo iban a llevar este año la religión evangélica. Y cuando terminó, ya nos juntamos ahí con los padres que estaban ahí. Y nos dice una de las madres, que se llama, bueno, no les voy a decir el nombre, porque si no, dice, yo les veía a ustedes, dice, y si algo me decía que ustedes eran cristianos, algo me decía que ustedes eran cristianos. Y yo y mi esposa, yo y la pastora nos miramos, y yo le veía y decía, pues yo te veía a ti, hija, y ni por aquí se me pasó que tú eras cristiana. Porque a veces estamos como muy tapaditos, muy escondiditos y... Eso terminó, madre mía. Y entonces estamos ahí y ya empezamos a hablar, digo, ¿y ustedes dónde se congregan en Manantial? Y dice, no, nosotros nos congregamos en Aluche. Dice, Aluche, con el pastor Manuel Cerezo. Manuel Cerezo, ok. Y dice, ¿y ustedes? Le decimos, nosotros nos congregamos en la iglesia que está en el pueblo. Dice, no decimos que somos pastores ni nada. Bueno, estuvimos ahí, nos enseñaron las aulas de los niños. Y cuando ya nos enseñaron, dice, ¿y quiénes son los pastores de ahí del pueblo? ¿Cómo se llaman? Y yo estábamos ahí con la pastora y le digo, ya es que ya no me quedaba tal. Y me dijo, ¿sabes qué? Somos nosotros los pastores de Panal de Miel. Y dice, ustedes son los pastores. Dice, sí, entonces me empezó a preguntar y me dice, ¿y cuántos miembros son? Le digo, mira, aproximadamente cerca de 50 miembros. Y con la gente que está llegando hemos pasado ya los 50 miembros. Y claro, hay gente que va y viene. Le digo, aproximadamente 50 miembros. 50 miembros, dicen, y 2 años, y tan rápido han crecido. Digo, sí, pero no es por nosotros, es la gracia de Dios. No es por nosotros, es porque intentamos hacer algo diferente. Es porque estamos intentando prepararnos para hacer la voluntad del Señor. Entonces ya no depende de Dios, sino va a depender de mí.
¿Ok? La Biblia dice entonces, para hacer un resumen, ¿ok? Entramos en este y ni hemos entrado. Mira, esa es la introducción de esta historia. Otro día se viene y terminamos, ¿ok? El texto. Dice, al que merezca y el que hace algo que merezca castigo recibirá pocos golpes. Si tú te preparas todos los días, Dios ve que tú te estás preparando, el azote que vendrá será poco. Pero si tú sabes que tienes que prepararte y no te preparas, dice la Biblia, ¿y cuántas personas están siendo azotadas? Y no comprenden que es por la... Mira qué dice versículo 49, mira qué dice. Dice, a todo el que se le ha dado mucho se le exigirá mucho. Y el que se le ha confiado mucho se le pedirá aún más. Lo que se nos ha confiado es demasiado valioso, es algo eterno. Por eso dice la palabra que aquellos que no se están preparando están menospreciando aquello que Dios nos dio, que es que las personas no se pierdan y se vayan al infierno, que es que una persona deje el vicio del alcohol, la depresión, que venga una restauración familiar. El que se le ha confiado mucho se le va a demandar. Entonces por eso es que en el texto de arriba dice recibirá muchos golpes. Pero le damos gracias a Dios que panal de miel no es así. Y que esperemos que no, y si no, que no me entere. ¿Okay? La Biblia dice, ¿sabe qué? Para ya ir cerrando, porque es que se me terminó el tiempo, lo que les digo. A veces el tiempo se te va volando. La Biblia nos habla de esta mujer, ¿ok? Léanlo en su casa, ¿ok? Léanlo en su casa. Eliseo dio una palabra a Eliseo, porque él estaba preparado para ese momento de crisis. Entonces cuando tú estás preparado para hacer la voluntad del Señor, das una palabra y la condición de esa persona cambia. Tú das una palabra y la condición de esa persona cambia. Porque Elías y Eliseo habitaban en la presencia de Dios, escuchaban a Dios. Y esa crisis que tenía esa mujer, con una palabra le cambió la crisis. Por eso dice en los Salmos, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. La palabra de Dios es la que nos libra de la ruina. Amén. Por eso vamos a prepararnos para hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo? ¿No te gusta lo que estás viendo? Haz algo diferente. Pero haz algo diferente en el Señor, que es lo que te va a bendecir. Padre, te agradecemos en esta tarde, Señor. Gracias, papá. Gracias por este día que tú nos has regalado. Los cultos, Señor, el culto de esta tarde, de esta mañana, papá. Yo bendigo tu iglesia, Panal de Miel. Los pongo, Señor, en tu presencia, querido Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Espíritu Santo, bendice, Señor. Papá, que esta palabra sea de bendición. Que esta palabra le impulse a tu pueblo a prepararse, a dar un cambio. Que avance, papá, en ti, querido Padre, para esa conquista de la tierra. Que fluye leche y miel, dice tu palabra. Padre, yo les bendigo a mis hermanos en este último domingo del mes, papá. Gracias por lo que tú nos regalaste, Señor, este mes, querido Padre. Gracias, papá. Gracias, Señor. Les bendigo, querido Padre. Los pongo en tu presencia. Bendice, Señor, su entrada, su salida. Y bendíceles en esta semana, Señor, con la presencia de tu Santo Espíritu, con tu bendición. Gracias y favor, Padre. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Y todos, ¿ok? Y todos los que quieran honrar a Dios pueden hacerlo. Que Dios les bendiga y el Señor les guarde.